hacer una introducción a el tema de la teología pactual. De la teología pactual tengo entendido, por lo que me ha dicho el pastor Alexander, que es el tema que se va a seguir enseñando durante los diferentes momentos de la escuela dominical, durante las próximas semanas. De allí el tema de esta mañana, que es una introducción. Y en esta introducción yo espero abarcar 4 puntos. El primero de ellos es mostrar la importancia de la teología pactual. El segundo, señalar el por qué la necesidad de un pacto. El tercero, de una forma, digámoslo así, arriesgada, es tratar de dar un esbozo de nuestro entendimiento de la teología pactual, y lo digo arriesgada es por el poco tiempo. Y el cuarto es algo que no quisiera yo dejar pasar antes de finalizar esta introducción, que es ver la distinción entre lo que es la ley moral de Dios y la ley positiva. Un punto muy importante para poder entender nuestra diferencia con algunos hermanos, aún bautistas contemporáneos, que tienen un entendimiento diferente de la teología del pacto. Así que vamos a entrar en materia y tenemos que iniciar diciendo que al hablar de la teología del pacto, es importante iniciar tratando de señalar la importancia de este estudio, que es nuestro primer punto. De manera general, alguien podría señalar que la teología del pacto es el estudio de los pactos que Dios ha establecido con los hombres a lo largo de la historia de la redención. Esa es una definición muy amplia y tiene el peligro en que podría llevarnos, al señalar esto, que voy a repetir, el estudio de los pactos que Dios ha establecido con los hombres a lo largo de la historia de la redención. Esta definición tiene el peligro de llevarnos a pensar de que cada uno de esos pactos que Dios estableció en la historia de la redención son independientes los unos de los otros, y entonces caeríamos en el error que han cometido algunos hermanos como los dispensacionalistas, por lo menos en el dispensacionalismo clásico. Ahora, por el contrario, lo precioso que nos da el estudio de la teología del pacto es ver la interrelación que existen en cada uno de los pactos que se van desarrollando en la historia de la redención. El teólogo y pastor bautista reformado Richard Barceló lo expresa así: la teología del pacto es un intento de unir las piezas de la Biblia en torno al concepto del pacto, y esto es importante lo que dice Barceló, debido a la estructura global de la Biblia misma. Básicamente, con esta referencia final, lo que Barceló indica es que la Biblia, la Escritura, la palabra del Señor, está conformada estructuralmente, se va desarrollando en su historia a través de lo que podemos llamar un flujo pactual. Un flujo pactual, es decir, los pactos crean la estructura en la cual el desarrollo de la historia de la redención se realiza. Es de allí que también Barceló, de una forma casi irónica, expresa: no se necesita una ciencia especial para decir, oh, la teología del pacto parece estar basada en la forma en que Dios se ha revelado realmente en su palabra, ¿no? Claro, cuando tú tomas la escritura y tú la ves de una manera global, los pactos claramente es la estructura por la cual se va desarrollando la historia de la redención. Es por eso que el gran pastor, predicador, bautista, Charles Spurgeon, expresó lo siguiente en torno a este tema. Él dijo: la doctrina del pacto se encuentra en la raíz de toda la teología verdadera. Se ha dicho que quien entiende la diferencia entre el pacto de obras y el pacto de gracia es un maestro de teología. Decía Spurgeon: estoy convencido de que la mayoría de los errores cometidos por los hombres acerca de las doctrinas de las Escrituras están basados en errores fundamentales con respecto a los pactos de la ley y la gracia, termina señalando Spurgeon. Así que, en torno a la importancia del estudio de la teología pactual, podemos decir que es importante como un punto A, porque las Escrituras tienen una estructura pactual. La teología del pacto entonces es importante porque nos permite entender de una mejor manera
lo que las Escrituras nos enseñan. Ese es el primer punto de por qué la teología del pacto es importante. Pero quiero señalar un segundo punto de por qué la teología del pacto es importante. La teología del pacto es importante, mis hermanos, porque a través de el entendimiento de esa estructura, de ese desarrollo pactual que tienen las Escrituras, ese entendimiento es lo que nos permite ser la iglesia que somos, bautistas, reformados. La teología del pacto es un concepto fundamental dentro de la fe reformada. Nuestros hermanos presbiterianos también la creen. Con ellos tenemos muchas cosas en común. Nuestro entendimiento de que las Escrituras tienen un desarrollo pactual, las olas de la reforma, las doctrinas de la gracia. Podemos expresar con ellos nuestro entendimiento de las Escrituras. Es un entendimiento pactual. Pero si es así, entonces, ¿qué nos diferencia? ¿Qué nos diferencia a nosotros de nuestros hermanos presbiterianos? ¿Por qué no tenemos la misma confesión de fe, la confesión de Westminster, que somos bautistas reformados? ¿Por qué nuestra confesión es la confesión de Londres de 1689? No es tan simple como decir que soy bautista reformado porque no creo en el bautismo de infantes, como si lo creen los presbiterianos. Porque los presbiterianos creen en el bautismo de infantes precisamente por su entendimiento pactual. Como bien lo expresa Sam Renningham, desde el comienzo de su formación y a lo largo de su existencia, los bautistas particulares justificaron su disensión en el punto del bautismo y la naturaleza de la iglesia apelando a la teología del pacto en los libros publicados, panfletos y confesiones de fe. Al igual que sus confesiones de fe, la teología federal, palabra federal es la palabra fodeus, que en latín significa pacto. Al igual que sus confesiones de fe, la teología federal de los bautistas particulares no fue un rechazo total de lo que los paidobautistas enseñaban, sino más bien una modificación y reajuste concienzudos en sus mentes. Esto produjo una teología federal que era bíblicamente fiel y lógicamente consistente. Así que, a la pregunta, ¿por qué es importante el estudio de la teología del pacto? Respondemos, primero que todo, porque la escritura tiene una estructura pactual. Se va desarrollando una historia en torno a Cristo, aquel prometido, pero esa estructura tiene un flujo pactual. Y segundo, porque la teología del pacto, el entendimiento de nuestro entendimiento pactual, nos hace ser lo que somos como bautistas reformados. Así que es fundamental en torno a convicciones tener un conocimiento claro en torno a lo que es la teología del pacto, de allí su importancia. Ahora, después de señalar la importancia y de haber remarcado estos dos puntos, quiero que miremos la necesidad de pacto. ¿Por qué un pacto? ¿Qué es eso de un pacto? Bueno, podemos definir un pacto de esta manera. Habíamos dado una definición macra que no nos gustó porque pareciera que estuvieran los pactos desligados los unos a los otros. Escucha esta definición. Un pacto es un acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre que estipula las condiciones de sus relaciones por medio de la cual el hombre puede ser bendecido. Voy a repetirla. Un pacto es un acuerdo legal, inalterable y divinamente establecido o impuesto entre Dios y el hombre que estipula las condiciones de sus relaciones por medio de la cual el hombre puede ser bendecido. Hermanos, un pacto es una condescendencia divina, una condescendencia de Dios para el hombre. Y esto es importante expresarlo y más en el contexto que nosotros nos desenvolvemos, porque muchos al escuchar en el día de hoy la palabra pacto se imaginan las transacciones de los mercaderes de la fe, en el concepto mental de que el hombre entonces entra en una especie de negociación con Dios de yo te doy, entonces espero recibir. Y tajantemente tenemos que decir que no. Los pactos divinos tienen su origen en Dios y se extienden al hombre.
vienen de Él para nosotros. Así que en ese sentido no son un acuerdo entre dos iguales. No hay negociaciones entre Dios y el hombre en relación con los pactos. Por eso en nuestra definición dijimos, y divinamente impuesto, divinamente impuesto. Nehemías Scott, que fue muy posiblemente el principal editor de nuestra Confesión de Fe de 1689, expresó lo siguiente en torno a este punto. Cualquier trato federal entre Dios y los hombres, Dios siempre tiene la primacía y direccionamiento. Así que podemos decir que el hombre no ha entrado en ningún momento en pacto con Dios, sino que Dios ha entrado en pacto con el hombre. Pertenece a su soberana majestad y al fruto de su infinita bondad proponer y ordenar los términos de una relación de pacto entre él y sus criaturas, señalaba Cobbs. Así que, viendo esto y habiendo hecho el énfasis de que un pacto no es una relación entre iguales, que un pacto es una sanción divinamente establecida por Dios, preguntémonos, ¿cuál es la necesidad de los pactos en torno a la relación de Dios con el hombre? ¿Por qué un pacto? ¿Por qué Dios determinó esto de pacto? ¿Por qué la Escritura tiene un flujo pactual? ¿Por qué es tan importante esa temática? La respuesta es que la importancia de la necesidad de un pacto se da debido a la distinción de creador-criatura. Esto es fundamental entenderlo. El hombre, en el estado en que fue creado, no tenía como atributo natural el derecho de vivir para siempre en una relación de intimidad con Dios. Voy a repetir esto. El hombre, en el estado en que fue creado, no tenía como atributo natural el derecho de vivir para siempre en una relación de intimidad con Dios. Nuestra confesión de fe, si alguien la tiene allí, puede abrirla. En el capítulo 7, que lleva por título del pacto de Dios, expresa en el párrafo 1 este aspecto en torno a la importancia y la necesidad del pacto. Escucha lo que dice nuestra confesión de fe en el párrafo 1, que se enfoca en este punto, la importancia de por qué pacto, la distinción creador-criatura. Nuestra confesión dice ahí en el párrafo 1, la distinción entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a él le ha placido expresar en forma de pacto, dice el párrafo 1 del capítulo 7 de nuestra confesión. Así que, ¿Dios estaba obligado con sus criaturas en algún sentido? La respuesta es no. A menudo, aún dentro de los creyentes, muchos suponen que el hombre tenía algún mérito al vivir la voluntad de Dios. Y esto no es así. Adán como criatura le debía a Dios obediencia y sometimiento a la voluntad divina, porque esa es la respuesta natural de una criatura ante un creador. Qué importante es tener en nuestra mente el hecho de que somos criaturas. El creador tenía un porqué en torno a la creación y la criatura. Su respuesta natural de vida es obedecer a Dios. Así que el obedecer a Dios como criatura no tiene implícito algún hecho de recibir algún tipo de recompensa por su obediencia. El teólogo presbiteriano Archibald Hodge expresó lo siguiente en torno a este punto. El acto mismo de la creación pone a la criatura bajo una obligación para con el Creador, pero la creación no pone al Creador en una obligación para con la criatura. El acto mismo de la creación pone a la criatura bajo una obligación para con el Creador, pero la creación no pone al Creador en una obligación para con la criatura. Así que la criatura de manera natural le debe a Dios honra, honor, obediencia. Eso es lo natural. Y quiero que me acompañes, por favor, todos a Lucas capítulo 17.
Y leamos del versículo 7 en adelante para que miremos cómo el mismo Señor Jesucristo enseñó esta verdad, enseñó este punto. La criatura no tiene algún mérito en obedecer a su Creador. Lucas capítulo 17, versículo 7 en adelante. ¿Quién de vosotros, dice el Señor, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come tú y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y responde el Señor Jesucristo, pienso que no. Así que vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Así que, si el hombre recibió una promesa de recompensa de parte de Dios por sus actos, es porque a Dios le plació juramentarse a través de pacto el dar dicha recompensa. No porque fuese su obligación ante la criatura. Y eso fue precisamente lo que aconteció en el jardín del Edén, en lo que conocemos como el pacto de obras. Dios entra en pacto con el hombre con la intención de bendecirlo. El hombre recibió la promesa implícita de que si se mantenía en obediencia a Dios en torno al mandamiento positivo, que ya vamos a ver qué es eso, que se le daba, viviría en un estado de relación íntima para él por siempre. Nehemías Cox, una vez más, el editor de nuestra confesión de fe, lo expresa así. Un pacto de Dios con el hombre implica un acto libre y soberano de la voluntad divina ejercida en el amor y la bondad condescendientes. No es de ninguna necesidad de la naturaleza que Dios entre en pacto con los hombres, sino de su propio placer. Tal privilegio y cercanía a Dios como se da a través del pacto no resulta de la relación que tiene Dios con sus criaturas, aunque rectas y en un estado perfecto, porque el Señor no le debe nada al hombre, el bien prometido en ningún pacto que haya hecho previamente con él, sino que ese derecho le es dado gratuitamente por la promesa del pacto. Así que los pactos son necesarios para el hombre, no para Dios. El puritano Anthony Burgess lo expresó así. ¿Por qué Dios trata con el hombre en forma de pacto en vez de una forma meramente absoluta? Y él responde, para que Dios por este medio pudiera hacerse a sí mismo dulce y querido a nuestro parecer. Pues aunque Él pudiera demandar toda obediencia de nosotros y aniquilarnos finalmente, o al menos no concedernos el cielo y la felicidad eterna, para mostrar cuán bueno y amoroso es, recompensará más munificentemente, es decir, en un estado extremo de generosidad, aquello que por lo demás es debido a Él. Pues Dios no hizo al hombre porque lo necesitara, sino para que pudiera haber objetos a quienes Él comunicara su amor. Así que en torno a la segunda pregunta, ¿por qué la necesidad de pacto? La respuesta es por la distinción creador-criatura. A Dios le plació bendecir al hombre por medio de pacto. Entonces, cuando estudiemos y cuando ustedes en el desarrollo de su estudio de la teología pactual, lleguemos, por ejemplo, al pacto de obras, que siempre, como conocemos la conclusión o lo que pasó en Edén, siempre tenemos como una resistencia, como algo, mirarlo como de una manera negativa. Saquémonos eso de la mente, porque un pacto es la manera en que Dios ha establecido en cómo bendecir al hombre. Así que después de haber visto la importancia de la teología pactual y la necesidad de los pactos, entremos a nuestro tercer punto, y es nuestro entendimiento pactual como bautistas reformados. Y aquí pidámosle al Señor que nos permita este macro desarrollo poder condensarlo. El pacto de obras en el Edén es quebrantado por el hombre.
Dios había entrado en pacto con Adán como cabeza representativa de toda la raza humana y Adán cae. El pacto de obras en el Edén es quebrantado por el hombre y se hace receptor de las maldiciones establecidas. Ahora es un ser corrupto. Su inclinación es violar las estipulaciones divinas. Es culpable ante Dios por violar el pacto. Pero la caída del hombre en el Edén no fue una sorpresa para Dios. Es parte del plan soberano divino en pos de su gloria. Desde antes de la creación del mundo, hay un pacto que trasciende los pactos entre Dios y los hombres. Un pacto intratrinitario. Un pacto que determina los acontecimientos de la historia de la redención, el llamado pacto de redención. Nuestra confesión de fe, enfocándose en el desarrollo del sistema pactual en la historia, en el párrafo 3 del capítulo 7, hay una parte que dice esto, dice que ese desarrollo de la historia del pacto de gracia, dice, y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Así que toda la historia de la redención tiene su fundamento en el pacto eterno de redención. Al caer el hombre, la misericordia divina, entonces, entendiendo que todo lo que sucede en la historia de la redención es porque se ha establecido en lo que se conoce como el pacto eterno de redención, entonces podemos entender que cuando el hombre cae, la misericordia divina da una promesa. Y esa promesa es la que encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, el conocido pasaje que le hemos dado por título el protoevangelio, la primera vez que el evangelio, las buenas nuevas de Dios son proclamadas al hombre. La primera vez que se anuncia la venida, la persona de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En Génesis 3:15 el Señor le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué sucede allí? Allí, en lo que se conoce como el pacto de gracia, es revelado. Y aquí inicia el desarrollo progresivo de la historia de la redención. El pacto de gracia es el desarrollo de la historia de la redención desde su anuncio aquí, desde su promesa aquí en Génesis 3:15, hasta su establecimiento en el nuevo pacto realizado por nuestro Señor Jesucristo. Si tiene la confesión de fe, mira cómo lo expresa en el párrafo 3 del capítulo 7. Nuestra confesión de fe en el párrafo 3 de nuestra confesión de fe en el capítulo 7, el párrafo 3 dice, este pacto, hablando del pacto de gracia, se revela en el Evangelio en primer lugar a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. O sea, está refiriéndose a Génesis 3:15. Y dice, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esos pasos adicionales que habla nuestra confesión de fe? Bueno, esos pasos adicionales es el desarrollo de los diferentes pactos que encontramos en el Antiguo Testamento. Esos pactos que encontramos en el Antiguo Testamento desde Génesis 3:15 es lo que conocemos como el Antiguo Pacto. De allí que nuestras Biblias sean divididas en Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, como también podría dársele nombre a Testamento y Testamento. Estos pactos que encontramos en el Antiguo Testamento tenían la labor de traer luz, de revelar progresivamente el pacto que sería establecido por nuestro Señor Jesucristo, el nuevo pacto, el establecimiento del pacto de gracia. En otras palabras, mis hermanos, metámonos en la cabeza que esos pactos que encontramos dentro de la historia del pueblo israelita no están desligados en torno a señalar a la obra que nuestro Señor Jesucristo cumpliría. La Biblia es cristocéntrica plenamente. Se centra en Cristo. Su objetivo del Antiguo Testamento es anunciar, alumbrar, proclamar a nuestro Salvador. Nunca ha habido otro camino diferente al Padre que Cristo. Por eso, a estos pactos del Antiguo Testamento se les conoce con el nombre de
pactos subordinados. Y cuando se les da este nombre de pactos subordinados, lo que se quiere señalar es que no tenían un fin en sí mismos plenamente más allá que anunciar hacia la persona y la obra que llevaría a cabo aquel que había sido prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15, la simiente de la mujer. Por eso, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, nosotros debemos ver cómo de forma tipológica, es decir, a través de sombras, de figuras, se iba anunciando hacia la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero darte una rápida revisión de esa expectativa en torno a esa promesa de Génesis 3:15 y cómo a través del fundamento de los diferentes pactos que se iban realizando, la persona y obra del Señor Jesucristo iban adquiriendo mayor luz. Iniciemos diciendo lo siguiente. Imaginemos lo que la declaración de Génesis 3:15 significó para Adán y Eva. A veces no pensamos en ello. Esa declaración de Génesis 3:15 para Adán y Eva significó esperanza en torno a su miserable condición. Un descendiente suyo vendría a destruir las consecuencias de la caída, aunque dicha obra le acarrearía sufrimiento. A partir de la promesa de Génesis 3:15, la esperanza del pueblo de Dios de todos los tiempos se centra en la venida de aquel prometido. Hermanos, a partir de la caída y a partir de la promesa de Génesis 3:15, la única manera que el hombre ha tenido para relacionarse con Dios es poner su fe en esa promesa. Ya no por obras, porque fue quebrantado. Esa condescendencia divina ya no existe y además que el hombre está en un estado de incapacidad frente a la ley de Dios. Uno puede ver esa esperanza en Adán y Eva en el nombre que le colocan a su primer hijo, Caín, que significa literalmente he aquí un varón. Tenían la esperanza que posiblemente aquel que nacería sería el que había sido prometido. Lo podemos ver en Lamed, el padre de Noé, quien expresó, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. En Génesis 5:29 está esto. De allí que el nombre Noé signifique reposo. Y conocemos la historia que nos narran la vida de Noé. La humanidad había caído en un estado de pecado que es descrito por Dios, que todo pensamiento era de continuo el mal. Viene el juicio, pero se establece el pacto noémico. Y el pacto noémico se convierte en la plataforma que asegura que aquel que habría de venir, aquel prometido en Génesis 3:15, tendría un mundo al cual venir. Es tan importante el pacto noémico, ¿sabes por qué? Porque el hombre es un ser pecador, lo vemos en la historia de Noé. Y así como la justicia divina había traído juicio al mundo, al correr el tiempo podría volver a traer juicio al mundo. Pero Dios, por medio del pacto noémico, dice en Génesis 9:11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Aquel que habría de venir a pesar del pecado del hombre tendría un mundo al cual venir porque Dios estableció un pacto. Además, el pacto noémico nos enseña que si Dios entra en pacto con el hombre, trae las salvaciones de pura gracia. Por eso en Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ahora la maldad del hombre se intensifica, aún después del diluvio. Y esa maldad del hombre se expresa en lo que ocurre en Babel. Y Dios trae juicio sobre los hombres, confundiendo los idiomas. Y hermanos, ¿sabes qué? Muchas veces vemos ese juicio y lo leemos rápido y nos quedamos con que, ese es el origen de los idiomas. Hermanos, quiero decirles que ese juicio que Dios trajo en Babel
era un juicio aún más poderoso y grave que el mismo diluvio. ¿Sabes por qué? Porque al confundir los idiomas, la promesa dada en Génesis 3:15 se iba desvaneciendo entre las naciones. Se iba perdiendo dicha promesa. Y sin la promesa del Salvador, el hombre no tiene esperanza. Pero Dios en su misericordia escoge a un hombre, una vez más, para depositar una vez más la promesa. A un hombre pecador como Abraham, lo llama de Ur de los Caldeos, un politeísta, un adorador de ídolos. Pero le coloca una vez más la semilla de Génesis 3:15 y le dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y después le dice: a tu descendencia, literalmente a tu simiente daré esta tierra. Ante la desconfianza de Abraham en torno a una simiente por el estado de vejez suya y de su mujer, y su mujer estéril, un día lo lleva afuera y le muestra las estrellas y le dice: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia, así será tu simiente. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Establece un pacto con Abraham por medio del sacrificio de unos animales, donde solo el Señor camina en medio de los pastos, mostrando que Él cumpliría esa promesa. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Cuando uno vamos leyendo la historia de la redención y pasamos por Génesis 12, por Génesis 15, vemos la total incondicionalidad de ese pacto. Dios lo va a hacer. Pero cuando llegamos a Génesis 17, nos encontramos con una condicionalidad. En Génesis 17, del versículo 10 en adelante, dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y de tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros, y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Condicionalidad e incondicionalidad en el pacto abrahámico. El apóstol Pablo vincula esa promesa dada a Abraham con la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Pablo ve la historia de Abraham y no la ve ligada de Cristo, porque es imposible, dice Pablo en Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y Pablo dice, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, y dice Pablo, la cual es Cristo. La cual es Cristo. Y ese es otro paso en la revelación progresiva de la historia de la redención. El pacto abrahámico enseña, escucha esto, mi hermano, porque tal vez cuando llegues al pacto abrahámico dentro del desarrollo del curso que ustedes van a tener con sus pastores, cuando lleguen al pacto abrahámico tienen que estar muy atentos, porque es de una importancia fundamental. El pacto abrahámico nos enseña que la promesa de aquel que habría de venir y sus bendiciones llegarían porque la simiente física de Abraham guardaría perfectamente la ley. Claramente esa simiente no eran los israelitas, sino, como dice el apóstol Pablo, era Cristo, quien cumplió perfectamente la ley, a la cual la circuncisión apuntaba, para que la descendencia espiritual de Abraham, los que creemos como Abraham, recibamos las promesas. El pacto sinaítico es un escalón más dentro de la historia de la redención. El pacto sinaítico muestra la ley que la descendencia física de Abraham tenía que guardar. Pero ante la incapacidad del hombre, apuntando hacia la obra del Señor Jesucristo, también les da un sistema sacrificial que apuntaba hacia el sacrificio perfecto que realizaría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El nieto de Abraham, Jacob, siendo viejo, bendice a sus hijos
Y de una manera inesperada en dicho relato bendice a su hijo Judá de una manera especial. Escucha, esto está en Génesis 49, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, o como dicen algunas otras versiones, hasta que llegue el verdadero rey. En el periodo de la monarquía y en medio de la incapacidad de los reyes en torno a conformarse a la ley divina, Dios entra en pacto con David y le dice que uno de su linaje será el rey eterno. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12, dice la escritura: Dios a David por medio de Natán: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Sabes qué enseña el pacto davídico? El pacto davídico expone el aspecto representativo que cumpliría aquel que vendría. Aquel que vendría sería el rey, quien representaría a su pueblo en torno a la ley de Dios. Si el rey se sometía a la ley, al pueblo le iba bien. Pero si el pueblo recibía, o el rey no cumplía la ley, el pueblo recibía las consecuencias. Eso es lo que nos enseña el pacto davídico. Apuntaba cada vez con mayor poder hacia la obra de aquel que habría de venir. Daniel, lejos de Jerusalén, en el exilio, tiene una visión en torno a aquel rey esperado, el cual tiene un origen divino, viene del cielo, por lo cual su dominio es absoluto. En Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que, mis hermanos, a grandes rasgos podemos, por medio de este veloz recorrido en la historia de la redención, entender la expectativa que las escrituras del Antiguo Testamento expresan en torno a aquella simiente de la mujer prometida en Génesis 3:15. Y podemos entender cómo los pactos iban consolidando esa revelación progresiva en torno a aquel que habría de venir. Y es por eso que el estudioso de la Escritura, que viene leyendo las Escrituras y llega al canon del Nuevo Testamento y abre el primer capítulo y el primer versículo de nuestro canon del Nuevo Testamento y lee: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El corazón de aquel que viene estudiando el desarrollo de la historia de la redención debe agitarse en el momento de la aparición de aquel que había sido prometido, porque había llegado dicho momento. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así que paso a paso, como expresa nuestra confesión de fe, los pactos del Antiguo Testamento anunciaban con mayor fuerza la persona y obra de aquel que había sido prometido. Es por esta razón que el apóstol Pablo llama a los pactos del Antiguo Testamento los pactos de la promesa. Acompáñame a Efesios capítulo 2, versículo 12, un pasaje muy importante para reafirmar cómo el apóstol Pablo veía a los pactos del Antiguo Testamento. Él los llama los pactos de la promesa. ¿De cuál promesa? De la promesa dada en Génesis 3:15, de la promesa una vez más colocada en el seno de la familia de Abraham en Génesis 12, 15 y 17. En Efesios 2:12 Pablo dice a una iglesia principalmente compuesta por gentiles: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos, mira la expresión en plural, los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque el hombre sin la posibilidad de vincular su vida con aquel que fue prometido es un ser sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que, como tercer punto,
Nuestro entendimiento pactual como bautistas reformados puede resumirse con esta frase: el pacto de gracia es un pacto revelado, en Génesis 3:15, es un pacto revelado y revelado progresivamente y establecido en el nuevo pacto. El pacto de gracia es un pacto revelado progresivamente y establecido en el nuevo pacto. Hermanos, ese entendimiento es lo que nos hace ser la iglesia que somos, bautistas reformados. No podemos decir que el pacto abrahámico es el mismo pacto de gracia en sustancia. Es lo mismo que el nuevo pacto. No podemos decir eso. No podemos decir tampoco que el pacto sinaítico o el pacto davídico son el mismo en sustancia en torno al nuevo pacto. Cosa que sí hacen nuestros hermanos presbiterianos, quienes ven que de Génesis 3:15 en adelante todo lo que sigue es el pacto de gracia. No, nosotros vemos que fue un pacto revelado progresivamente, pero establecido en torno a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Como clásicamente expresamos, la salvación fue dada bajo el antiguo pacto, pero no en virtud al antiguo pacto. Durante el periodo del antiguo pacto, pero no por el antiguo pacto. Estos pactos, repito, apuntaban hacia aquel que sería establecido por la simiente prometida. Esos pactos apuntaban hacia la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo y su pacto, el nuevo pacto, donde se establece el pacto de gracia. Nuestra confesión de fe lo expresa así en el capítulo 8, que habla del mediador en el párrafo 6. Dice: aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas transcurridas desde el principio del mundo, en las promesas, tipos y sacrificios, y por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. El hombre siempre ha sido salvo por colocar su fe en la persona y obra del Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hacían las personas en el Antiguo Testamento? Por medio de colocar su fe en la promesa dada y desarrollada a partir de Génesis 3:15, que iba trayendo cada vez mayor luz el desarrollo de la historia de la redención y que los pactos iban consolidando dicha revelación. Como cuarto punto, mis hermanos, en torno a esta introducción de lo que es la teología pactual, y que no quiero irme sin dar este punto, porque es un punto muy importante, quiero señalar la distinción entre lo que es la ley moral y la ley positiva. ¿Por qué es importante esto? Porque para los que son estudiosos, se han encontrado al día de hoy con que los bautistas, y aún bautistas que tienen una soteriología calvinista, no tenemos el mismo entendimiento pactual todos. ¿Y eso por qué? Es muy común y está muy en boga al día de hoy algo que se conoce como una posición pactual que se conoce como el pactualismo progresivo. Y entonces el estudioso debe entender cuál es la distinción, por dónde está la diferencia, cuál es la raíz. Y la raíz está en hacer la distinción entre lo que es la ley moral de Dios y una ley positiva. Nuestra confesión de fe, en el capítulo 4, que habla de la creación, en el párrafo 3, dice: además de la ley escrita en sus corazones, hablando de la creación del hombre, además de la ley escrita en sus corazones, el hombre fue creado con una ley implícita en su ser, sí. Además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. La ley escrita en el corazón del que expresa nuestra confesión, la ley escrita en el corazón del hombre en su creación, hace referencia a la ley moral de Dios que fue implantada en su ser. Por eso el hombre es un ser moral. El hombre es un ser responsable ante Dios, porque por naturaleza Dios lo creó en relación a su ley moral.
De allí que también se le dé el nombre de ley natural, porque es parte del hombre y es parte de lo que es ser hombre desde su creación. Pero además de la ley moral que está implícita en todos los hombres, en el desarrollo de la historia de la redención, en cada pacto Dios ha dado leyes adicionales. Y es lo que se conoce como leyes positivas. Por eso en el párrafo 3 de nuestro capítulo 4 de la creación leímos que decía, además de la ley escrita en sus corazones. La expresión además nos permite entender del porqué del nombre de ley positiva. Recibe este nombre de ley positiva porque es una ley adicional a la ley natural o a la ley moral. La ley que se da en adición a la ley moral no es algo implícito en el hombre, es algo que tiene que ser señalado directamente por Dios. Por ejemplo, en el pacto de obras en el Edén, si Dios no le hubiera dicho a Adán, no comas del fruto de este árbol, si Dios no le hubiera dicho eso y Adán comiese de ese fruto, pues no habría pecado. Pero en el momento en que Dios adiciona esta ley a su ley moral creada o colocada en cada corazón del hombre, lógicamente ir en contra de ese mandato de Dios es violar toda la ley moral porque es desobedecer a Dios. Eso es una ley adicional. Otro ejemplo de una ley positiva. En el antiguo pacto, cuando hablo de antiguo pacto, vincula siempre pacto abrahámico, sinaítico y davídico. En el antiguo pacto, Dios le dio una ley adicional al hombre. ¿Cuál? Por ejemplo, la ley de la circuncisión. Eso no era algo natural que el hombre tuviera implícito en su mente. Ah, sí, yo ya sé que cuando nazca mi hijo tengo que circuncidarlo. No, eso era algo que Dios tenía que decirles. Eso es una ley dada en torno a ese antiguo pacto. En el nuevo pacto, Dios no dio la circuncisión como una ley. Es por eso, mis hermanos, si vayamos yendo a 1 Corintios capítulo 7, versículo 19, es por eso que los creyentes bajo el nuevo pacto no están obligados a circuncidar a sus hijos varones. Por eso el apóstol Pablo puede expresar esto que quiero que le coloques mucha atención. Pablo dice en 1 Corintios 7, 19, la circuncisión, ¿qué dice? Nada es. Y la incircuncisión nada es, pero después dice, sino el guardar los mandamientos de Dios. Aunque la circuncisión era un mandamiento bajo el antiguo pacto, bajo el nuevo pacto no lo es. Por eso Pablo puede decir que la circuncisión nada es e inmediatamente exhortar a guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede Pablo expresarse de esta manera? Porque la circuncisión era una ley positiva dada bajo un pacto, el antiguo pacto. Pero bajo el nuevo pacto esa ley no fue dada. Cada pacto tiene sus leyes positivas. Yo no puedo vincular una ley positiva de un pacto diferente inmediatamente al pacto que se establece después. La ley natural, la ley moral es vigente para siempre en el hombre. Es parte de su ser, pues fue creado con ella implícita en él. Pero las leyes adicionales, las leyes positivas, son vigentes bajo el pacto en que fueron dadas. San Renihan, en torno a esto, expresa: es interesante que Pablo se refiera a un mandamiento como nada y entonces nos diga que guardemos los mandamientos de Dios. Esto se debe a que la circuncisión no es un deber moral o natural y habiendo sido abrogada es nada. Estos tipos de leyes son leyes positivas, así como fueron añadidas, también fueron abolidas. Ahora, esta es la parte que, y con esto finalizo, esta es la parte que no tienen en cuenta movimientos contemporáneos como el pactualismo progresivo. Porque ellos ven la ley como un todo. Ellos no hacen distinción entre ley moral y leyes positivas. Y al señalarse que con la venida del Cristo la ley fue abolida, vinculan aún la ley moral de Dios allí. Y por eso van en contra de guardar el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios: santificar el día de reposo.
Así que no es algo liviano, tiene implicaciones grandes, pero esa es la raíz de las diferencias de entendimiento con hermanos bautistas como aquellos que profesan el pactualismo progresivo. Así que mis hermanos, sé que es mucha información, pero era mi intención precisamente dejar un esbozo grande en torno a esta introducción de algo que seguramente ustedes van a disfrutar con pasión cuando sus pastores vayan enseñándoles semana a semana esta preciosa área de la teología del pacto. Mis hermanos, como decía Spurgeon, y lo cual estoy totalmente convencido, aquel que maneja esta estructura pactual en su mente, cuando llega a cualquier parte de la escritura, va a enriquecerse de una manera maravillosa y va a poder señalar a Cristo desde cualquier parte de la escritura, mostrando cómo este evento de la historia apuntaba hacia la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo.